En las profundidades de las tierras mexicanas, donde las sombras parecen cobrar vida y el viento susurra secretos que nadie se atreve a escuchar, existe una historia que pocos conocen y menos aún se atreven a contar. Esta es la leyenda oscura de la familia Zamora, una dinastía marcada por la maldad, la traición y, sobre todo, una maldición ancestral que persigue a cada generación con una sed insaciable de sangre. Nadie sabe cómo comenzó ni por qué, pero sus efectos son devastadores y cada intento de romperla ha fracasado. Hoy les contaré cómo una mujer joven, inocente y llena de sueños se vio arrastrada por las tinieblas del pasado de su propia familia, llevándola a descubrir el verdadero significado del terror. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia cambiará la forma en que ves a la luna. Mariana no sabía que la había llevado a regresar a la mansión Zamora. Habían pasado años desde que dejó aquel pueblo oscuro, pero el llamado de su tía abuela, quien había sido la última sobreviviente de la familia, la había obligado a regresar. La anciana le había dejado una carta, escrita con una letra temblorosa, en la que advertía que la maldición que había perseguido a su familia durante generaciones no había sido rota, y que Mariana era la única capaz de hacerlo. La mansión Zamora era aún más aterradora de lo que recordaba. Sus paredes, desgastadas por el paso del tiempo, estaban cubiertas por un manto de niebla espesa, que parecía envolverla como si intentara detenerla antes de que diera un paso más. Cuando cruzó el umbral, el aire estaba denso, y la sensación de que algo oscuro la observaba desde las sombras era inconfundible. La casa respiraba, como si estuviera viva, esperando que alguien llegara para continuar el ciclo que había comenzado generaciones atrás. Mariana nunca creyó en las viejas historias de su familia, esas que hablaban de sacrificios y pactos con fuerzas oscuras. Pero algo dentro de ella la hizo sentir que no podía ignorar lo que le había legado su sangre. Decidió adentrarse en el corazón de la mansión, sin saber que cada paso que daba la acercaba más al destino que los ancestros de los Zamora habían sellado con su propio sacrificio. A medida que recorría las habitaciones llenas de polvo y telarañas, escuchaba susurros lejanos, como si alguien le hablara en el viento. En el salón principal, la chimenea aún estaba encendida, y una figura oscura se reflejaba en el espejo antiguo que colgaba sobre la repisa. Mariana se acercó cautelosa, pero antes de poder ver con claridad lo que era, la figura desapareció. Un estremecimiento recorrió su espalda. Al instante, un aroma a hierbas quemadas invadió la habitación, el mismo aroma que su tía abuela solía preparar para los rituales secretos que guardaba bajo llave. Era un olor que despertaba recuerdos olvidados, recuerdos que Mariana había intentado reprimir durante años. Al adentrarse más en la mansión, encontró una puerta oculta, escondida tras un tapiz que parecía sacado de un cuento macabro. La puerta estaba cerrada, pero a través de las rendijas, pudo ver un rayo de luz que se filtraba desde el interior, como si algo o alguien estuviera esperando. Sentía que todo en ella le decía que debía abrirla, que debía continuar con el legado de los Zamora. Lo que no sabía era que al hacerlo, liberaría algo mucho más peligroso que la maldición misma. De repente, un fuerte golpe sonó en la puerta, como si alguien la estuviera golpeando desde el otro lado. Mariana retrocedió, pero no pudo evitar sentirse atraída hacia esa puerta. El miedo la paralizaba, pero también la curiosidad la empujaba hacia el umbral. Mientras sus dedos rozaban el pomo de la puerta, un susurro en su oído le dijo: «Es demasiado tarde». Mariana no podía apartar su mirada de la puerta oculta. La sensación de que algo la observaba desde el otro lado crecía a medida que el susurro en su oído se intensificaba. Con el corazón latiendo desbocado, decidió ignorar el miedo y empujar la puerta. Al hacerlo, un crujido profundo resonó en la mansión, como si las paredes mismas se resistieran a que alguien entrara. A través de la rendija, la luz que se filtraba era cálida, pero tenía un matiz extraño, casi como si emanara de una fuente desconocida. Al cruzar el umbral, Mariana se encontró en una habitación mucho más pequeña de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos que parecían moverse, transformándose a medida que sus ojos los observaban. En el centro de la habitación, una mesa de madera antigua estaba rodeada de velas negras que se consumían lentamente, como si estuvieran esperando a ser apagadas por un viento que nunca llegaba. El aire estaba impregnado con un olor dulzón, pero pesado, que la hizo sentirse mareada. Sobre la mesa, un gran libro encuadernado en cuero negro reposaba abierto. Mariana se acercó con cautela y comenzó a leer las páginas, que describían rituales oscuros y pactos con fuerzas invisibles. Las palabras parecían susurrar a su mente, revelando detalles que no quería conocer. La familia Zamora había sellado un pacto ancestral, uno que les otorgó poder y riqueza a cambio de la vida de uno de los suyos cada generación. La siguiente víctima debía ser ella, o alguien cercano. El temor se apoderó de su cuerpo mientras asimilaba lo que acababa de descubrir.
De repente, una sombra apareció en la esquina de la habitación, oscureciendo la luz de las velas. Era una figura alta y esquelética, con ojos vacíos que la miraban fijamente. Mariana, paralizada por el terror, no podía moverse ni gritar. La figura avanzó lentamente hacia ella, y en su mano, sostenía un antiguo amuleto. La figura habló con voz grave. «Estás marcada desde tu nacimiento, Mariana. El sacrificio es inevitable. Tu sangre es la llave para romper la maldición, pero primero debes entregar tu alma». Mariana sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. Intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Estaba atrapada. La figura levantó el amuleto hacia ella, y al contacto, una energía oscura recorrió su cuerpo, llenándola de una sensación de desesperación que casi la asfixiaba. Sus ojos se cerraron, y en ese momento, vio flashes del pasado de la familia Zamora, de los sacrificios y los pactos. Vio cómo sus antepasados, sedientos de poder, habían sellado su destino con sangre, y cómo ellos mismos habían sido consumidos por las sombras que habían invocado. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido, y la habitación parecía más oscura que nunca. La vela en la mesa había dejado de arder, y el aire ahora estaba frío y denso. Mariana no sabía qué hacer, pero algo dentro de ella le decía que debía continuar, que la única forma de salvar a su familia era romper el pacto, aunque eso significara enfrentarse a la oscuridad misma. Antes de irse, tomó el libro y lo escondió bajo su abrigo. No podía permitir que nadie más descubriera lo que había encontrado. Pero sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca sería la misma. La maldición de los Zamora la había marcado, y no había forma de escapar de su destino. Mariana pasó toda la noche sin poder dormir, inquieta y con la mente llena de imágenes aterradoras. El libro que había encontrado bajo su abrigo parecía pesar cada vez más, como si la carga de los secretos que contenía estuviera a punto de consumirla. Durante toda la madrugada, escuchó ruidos extraños provenientes de las paredes, susurros lejanos que parecían burlarse de su miedo. Cada crujido de la casa, cada sombra que pasaba frente a ella, la llenaba de un terror indescriptible. A la mañana siguiente, decidió ir a ver a la anciana de la aldea, que siempre había sido conocida por sus conocimientos sobre las artes oscuras y los hechizos antiguos. Tal vez ella pudiera ayudarla, tal vez encontraría una manera de romper la maldición que pesaba sobre su familia. La anciana, conocida como Doña Estrella, vivía sola en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, rodeada de plantas extrañas y amuletos protectores. Al llegar, Mariana notó que algo estaba mal, la puerta estaba entreabierta, y no había señales de vida. Al entrar en la cabaña, el aire estaba frío y el silencio era absoluto. En la mesa, Doña Estrella tenía un cuaderno abierto, con notas que Mariana no podía leer. Al acercarse, sintió una presencia detrás de ella, algo que la observaba con una mirada penetrante. Cuando se giró, vio una sombra en el umbral de la puerta, la misma figura esquelética que había visto en la mansión. Su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad, pero sus ojos brillaban con intensidad. El susurro de su voz resonó en los oídos de Mariana. «No hay escapatoria». Mariana, aterrada, intentó huir, pero sus pies no respondían. Algo invisible la mantenía atrapada en ese lugar. La figura avanzó hacia ella, y en sus manos, llevaba una cadena con símbolos antiguos grabados. La sombra habló de nuevo. «Tú eres la última en la línea de sangre de los Zamora, la última que puede romper el pacto. Pero para hacerlo, debes sacrificar lo que más amas». La joven, aún paralizada por el miedo, recordó a su madre, que había desaparecido cuando ella era pequeña. Su corazón se llenó de angustia. ¿Sería su madre la clave para liberar a su familia de la maldición? Pero la sombra no parecía interesada en las dudas de Mariana. Su mirada era fría, y su presencia envolvía todo, creando una atmósfera de desesperación. De repente, la sombra levantó la mano y, en un instante, el cuaderno sobre la mesa comenzó a arder con una llama negra. El fuego no quemaba el papel, sino que lo consumía de adentro hacia afuera, como si estuviera desintegrando la esencia misma del conocimiento ancestral. Los ojos de la sombra brillaron con una intensidad aún mayor. «El sacrificio se acerca», dijo, y con un movimiento rápido, desapareció de la misma manera en que había llegado. Mariana se desplomó sobre la mesa, temblando. Cuando levantó la vista, vio que el cuaderno ya no estaba. En su lugar, había una pequeña caja de madera con extraños símbolos grabados en su superficie. Algo dentro de ella le dijo que esa caja contenía la última pieza del rompecabezas que necesitaba para salvar a su familia. ¿Pero estaba dispuesta a pagar el precio de abrirla? El destino de los Zamora ya no estaba en sus manos. Había tomado una decisión irreversible.
Mariana pasó toda la noche sin poder dormir, inquieta y con la mente llena de imágenes aterradoras. El libro que había encontrado bajo su abrigo parecía pesar cada vez más, como si la carga de los secretos que contenía estuviera a punto de consumirla. Durante toda la madrugada, escuchó ruidos extraños provenientes de las paredes, susurros lejanos que parecían burlarse de su miedo. Cada crujido de la casa, cada sombra que pasaba frente a ella, la llenaba de un terror indescriptible. A la mañana siguiente, decidió ir a ver a la anciana de la aldea, que siempre había sido conocida por sus conocimientos sobre las artes oscuras y los hechizos antiguos. Tal vez ella pudiera ayudarla, tal vez encontraría una manera de romper la maldición que pesaba sobre su familia. La anciana, conocida como Doña Estrella, vivía sola en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, rodeada de plantas extrañas y amuletos protectores. Al llegar, Mariana notó que algo estaba mal, la puerta estaba entreabierta y no había señales de vida. Al entrar en la cabaña, el aire estaba frío y el silencio era absoluto. En la mesa, Doña Estrella tenía un cuaderno abierto, con notas que Mariana no podía leer. Al acercarse, sintió una presencia detrás de ella, algo que la observaba con una mirada penetrante. Cuando se giró, vio una sombra en el umbral de la puerta, la misma figura esquelética que había visto en la mansión. Su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad, pero sus ojos brillaban con intensidad. El susurro de su voz resonó en los oídos de Mariana. No hay escapatoria. Mariana, aterrada, intentó huir, pero sus pies no respondían. Algo invisible la mantenía atrapada en ese lugar. La figura avanzó hacia ella, y en sus manos, llevaba una cadena con símbolos antiguos grabados. La sombra habló de nuevo. Tú eres la última en la línea de sangre de los Zamora, la última que puede romper el pacto. Pero para hacerlo, debes sacrificar lo que más amas. La joven, aún paralizada por el miedo, recordó a su madre, que había desaparecido cuando ella era pequeña. Su corazón se llenó de angustia. ¿Sería su madre la clave para liberar a su familia de la maldición? Pero la sombra no parecía interesada en las dudas de Mariana. Su mirada era fría, y su presencia envolvía todo, creando una atmósfera de desesperación. De repente, la sombra levantó la mano y, en un instante, el cuaderno sobre la mesa comenzó a arder con una llama negra. El fuego no quemaba el papel, sino que lo consumía de adentro hacia afuera, como si estuviera desintegrando la esencia misma del conocimiento ancestral. Los ojos de la sombra brillaron con una intensidad aún mayor. El sacrificio se acerca, dijo, y con un movimiento rápido, desapareció de la misma manera en que había llegado. Mariana se desplomó sobre la mesa, temblando. Cuando levantó la vista, vio que el cuaderno ya no estaba. En su lugar, había una pequeña caja de madera con extraños símbolos grabados en su superficie. Algo dentro de ella le dijo que esa caja contenía la última pieza del rompecabezas que necesitaba para salvar a su familia. ¿Pero estaba dispuesta a pagar el precio de abrirla? El destino de los Zamora ya no estaba en sus manos. Había tomado una decisión irreversible. Mariana avanzó lentamente por el oscuro pasillo del sótano, cada paso retumbando en las paredes de la mansión como un presagio funesto. La llave que había encontrado pesaba más en su mano de lo que imaginaba, y la sombra detrás de ella la perseguía con la misma persistencia que había mostrado desde su llegada. El aire era denso, casi insoportable, como si la misma mansión estuviera tratando de detenerla, de mantenerla alejada de su destino. Pero ya no podía dar marcha atrás. Sabía que no había otra salida. Cuando llegó a la puerta oculta en el fondo del sótano, su corazón latía con fuerza en su pecho, como si estuviera dispuesto a estallar. La puerta era enorme, de madera envejecida y adornada con extraños símbolos tallados a mano. La misma puerta que su tía abuela le había advertido que nunca abriera. Con la llave en la mano, Mariana la insertó en la cerradura, y el metal antiguo hizo un crujido espantoso cuando giró. La puerta se abrió con lentitud, dejando escapar un suspiro bajo, como si un ser invisible la estuviera observando. El interior de la sala era tan oscuro que Mariana apenas podía ver más allá de sus propios pies. Al entrar, la temperatura descendió abruptamente, y un silencio mortal envolvió todo a su alrededor. Avanzó unos pasos, y de repente, las velas en las paredes comenzaron a encenderse solas, iluminando la sala en un resplandor rojo y tenue. En el centro de la habitación, había un altar cubierto de polvo y telarañas, con cadenas rotas esparcidas por el suelo. Sobre el altar, un antiguo libro estaba abierto, y las palabras escritas parecían moverse por sí solas. La atmósfera era opresiva, como si una fuerza invisible estuviera presionando contra su pecho. Mariana caminó hacia el altar, sintiendo que algo o alguien la observaba desde las sombras. Cuando miró más de cerca el libro,
Las palabras parecían llamar su nombre. Mariana, es tu turno. El sacrificio debe cumplirse. Al tocar las páginas, una oleada de energía recorrió su cuerpo, llenándola de una sensación de terror absoluto. El libro contenía la historia de su familia, pero también una advertencia. El sacrificio era necesario para romper la maldición, pero al hacerlo, la víctima elegida no solo moriría, sino que su alma sería condenada a vivir eternamente en las sombras. De repente, una carcajada macabra resonó en la habitación. Mariana se giró rápidamente y vio a la figura esquelética de nuevo, pero esta vez ya no era solo una sombra, estaba allí, materializada, como un espectro de carne y hueso. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, y la risa se convirtió en un grito ensordecedor. Lo sabías, ¿verdad? La maldición no se puede romper. Has venido aquí, pero has sellado tu destino. Eres la última descendiente, la última en la línea de sangre. Solo tú puedes completar el ritual, pero a un precio muy alto. Mariana intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La sombra comenzó a acercarse lentamente, y las cadenas que cubrían el suelo comenzaron a arrastrarse hacia ella, como si quisieran envolverla. La figura levantó una mano, señalando el altar. Este es el único camino, Mariana. O completas el sacrificio, o serás el sacrificio. Una corriente de pánico recorrió su cuerpo. ¿Podría realmente sacrificar a alguien para salvar a su familia? ¿O incluso sacrificarse a sí misma? Recordó las palabras de su tía abuela: para romper la maldición, debes entregar lo que más amas. En ese momento, Mariana entendió que la respuesta a esa pregunta no era tan simple como pensaba. La vida de alguien tendría que terminar para que la oscuridad fuera sellada. ¿Pero quién? La sombra dio un paso más hacia ella, con una sonrisa diabólica en su rostro. Es hora de que tomes tu decisión, Mariana. La oscuridad nunca se apaga por completo, pero tú puedes sellarla o desatarla. Mariana estaba atrapada en un dilema imposible, con el peso de la vida y la muerte descansando sobre sus hombros. La figura espectral que la había perseguido desde su llegada a la mansión estaba frente a ella, su presencia oscura llenando el aire con un frío mortal. La sombra de la figura esquelética se alzaba, su risa diabólica retumbando en las paredes de la sala. Mariana sintió la presión de su mirada, como si pudiera penetrar en su alma y conocer todos sus pensamientos más profundos. La voz de la sombra volvió a resonar en su mente. El sacrificio es el precio que debes pagar. Ya no hay marcha atrás. Con cada palabra, la oscuridad a su alrededor parecía intensificarse, como si las sombras mismas estuvieran consumiendo la luz. Mariana sabía que el tiempo se agotaba. El libro sobre el altar, con sus palabras moviéndose de forma inquietante, le ofrecía la única salida. Tenía que tomar una decisión. Debería sacrificar a alguien cercano a ella, o, lo que era aún más aterrador, entregarse a sí misma para romper el ciclo de maldición que había dominado a su familia por generaciones. El rostro de su madre apareció en su mente, esa mujer que había desaparecido años atrás, la que, según la leyenda, había sido la primera víctima del pacto original de los Zamora. Recordó la oscuridad que la rodeaba cuando la vio por última vez, cómo se desvaneció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Mariana, con el alma llena de dolor, comprendió que la única forma de romper la maldición era enfrentarse a su propio linaje. Pero, ¿estaba dispuesta a sacrificar a su madre, o incluso a sí misma? Con una determinación que la sorprendió a sí misma, Mariana cerró los ojos y recordó las palabras de su tía abuela: solo el sacrificio más puro puede salvarnos, y el sacrificio no siempre es lo que creemos. La respuesta le llegó como una revelación. No era necesario matar a su madre ni sacrificarse a sí misma. La maldición de los Zamora podía ser rota de otra manera. Era necesario liberar el alma de aquellos que habían caído víctimas de la oscuridad, y eso solo podría lograrse enfrentando al verdadero origen del mal, la figura esquelética. Mariana respiró profundamente, y con un gesto decidido, levantó la llave que había llevado consigo todo este tiempo. La luz que emanaba de ella era tenue pero poderosa, y las sombras parecían retroceder ante su resplandor. La figura espectral intentó acercarse, pero la llave brilló con una intensidad cegadora, disipando la oscuridad que la rodeaba. «No eres más que una ilusión de la maldición», murmuró Mariana, su voz firme y clara. «Tú no puedes gobernar más sobre nosotros». En ese instante, las paredes de la mansión comenzaron a temblar. El altar comenzó a desmoronarse, y las velas se apagaron una a una. La figura espectral, ahora visible en toda su magnitud, gritó de dolor y furia, mientras el brillo de la llave consumía su forma. «No, no puedes romper el pacto. Eres mía». Pero las palabras de la sombra se desvanecieron rápidamente,
y con un último destello de luz, la figura se disolvió en el aire, dejando tras de sí un vacío sombrío. Mariana cayó de rodillas, agotada, mientras el peso de la maldición se desvanecía con la desaparición de la sombra. El aire en la mansión parecía más ligero, menos opresivo. Sabía que había logrado romper el ciclo, pero a un precio. Aunque la maldición había sido quebrada, el recuerdo de aquellos que habían caído bajo su influencia permanecería con ella para siempre. A pesar de ello, Mariana sentía una extraña paz, como si el alma de su familia finalmente hubiera sido liberada de su condena eterna. En la quietud que siguió, Mariana entendió algo más profundo. La maldición de los Zamora no solo era una carga de oscuridad, sino una prueba de valentía y sacrificio, y ella había superado esa prueba. Al final, la oscuridad había sido derrotada no por la muerte, sino por la comprensión y la aceptación del dolor. Mariana dejó la mansión Zamora detrás de ella, sabiendo que su familia, finalmente, podría descansar en paz. La luna llena brillaba sobre el horizonte, como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz capaz de disiparla. La luna llena iluminaba el horizonte, su luz suave pero firme disipando las últimas sombras de la mansión Zamora. Mariana se detuvo un momento antes de dar el último paso hacia la libertad. Aunque la oscuridad que había perseguido a su familia durante generaciones había sido finalmente derrotada, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había enfrentado lo impensable, y al final, la maldición que había marcado a los Zamora había sido quebrada. Sin embargo, el sacrificio, la lucha y la oscuridad seguirían presentes en sus recuerdos, como un eco constante que la acompañaría. Con la figura espectral desaparecida y las paredes de la mansión desmoronándose, Mariana sintió una extraña paz invadir su corazón. La llave que había llevado consigo durante toda la travesía brillaba débilmente en su mano, como si aún guardara algo de la energía que había liberado. La maldición de los Zamora había llegado a su fin, pero algo en ella sabía que la historia de su familia nunca se olvidaría, y que, aunque la oscuridad había sido expulsada, el legado de los Zamora viviría en su memoria para siempre. Comparte esta historia si tú también crees que algunos secretos deben permanecer enterrados.